A ver. ¿Creen que ya saben todo sobre los guerreros aztecas por las películas o los videojuegos? Uf, para nada. La realidad es mucho, pero mucho más brutal, más estratégica y, la neta, más fascinante de lo que se imaginan. Hoy vamos a desmenuzar la historia para entender cómo una sociedad entera se transformó en la maquinaria de guerra más letal de Mesoamérica. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Siempre nos pintan la conquista como si fuera tecnología de punta contra palos y piedras. Pero, ¿qué tal si les digo que esas piedras eran tan, pero tan letales que los mismos conquistadores les tenían un pavor tremendo? Es más, hasta las empezaron a usar ellos. Justo de eso vamos a hablar. Así que quédense porque hoy vamos a romper un montón de mitos. Ok, este es nuestro plan de batalla para hoy. Primero, vamos a ver por qué la guerra era todo para los mexicas. Luego, seguiremos la carrera de un guerrero, desde novato hasta general. Checaremos su arsenal que, ya verán, sus estrategias de combate y qué onda con la vida fuera del campo de batalla. Y al final, veremos por qué todo esto nos importa hoy. ¿Listos? Venga. Bueno, para empezar, hay que entender algo que es clave. Para los mexicas, la guerra no era, pues, algo que pasaba de vez en cuando. No, para nada. Era el motor de todo, de su economía, de su religión, de su día a día. La sociedad entera estaba organizada para la guerra. Ser guerrero no era un trabajo más, era el camino al estrellato, el máximo honor que podías alcanzar. Y ojo, no estamos hablando de un grupito, ¿eh? En su mejor momento, la Triple Alianza, o sea, Tenochtitlan y sus aliados, podían juntar un ejército de más de 200,000 hombres. 200,000. Para que se den una idea, es como llenar el Estadio Azteca más de 2 veces. Una verdadera locura. Era una fuerza gigantesca, súper organizada y disciplinada, que podía aplastar a quien se le pusiera enfrente. Bueno, ¿y cómo le hacían para organizar a tantísima gente? La respuesta está en una palabra: el calpulli. Piensen en el calpulli como si fuera su barrio, su colonia. Cada calpulli tenía la misión de entrenar y mandar a sus propios guerreros. Haz de cuenta que cada barrio tenía su propio equipo, y cuando había guerra, ¡pum!, todos se juntaban para formar la selección nacional. Un sistema súper eficiente para moverse rápido. Venga, ahora sí, vamos a la parte que parece sacada de un videojuego, cómo subías de nivel. Porque en la sociedad mexica, lo chido era que no importaba tanto de dónde venías, sino lo que hacías en el campo de batalla. Y aquí la clave, el mérito, se medía de una forma súper clara, capturando enemigos vivos. Cada prisionero era como ganar puntos de experiencia para ascender. Desde chavos, el camino se dividía en dos. La mayoría de la banda iba al Telpochcali. Piénsenlo como la escuela pública de guerra. Aquí te enseñaban a aguantar vara, a ser valiente y a pelear en primera línea. Por otro lado, los hijos de los nobles, la élite, iban al Calmecac. Esta era como la universidad de los líderes. No solo aprendían a pelear, sino también estrategia, religión, cómo gobernar, básicamente cómo ser los jefes. Uno formaba a la tropa y el otro a los generales. Entonces, ¿cómo funcionaba esta escalera al poder? Muy fácil. Capturabas a tu primer enemigo y ¡pum!, dejabas de ser novato. Te ganabas el derecho a un peinado especial y todo. Con más capturas, ibas desbloqueando equipo nuevo, como los famosísimos trajes de guerrero águila o guerrero jaguar. Si de plano eras una máquina, podías llegar a ser parte de las fuerzas especiales, como los otomíes o los temibles cuachiqué, los rapados, que eran la élite de la élite. Y en la mera punta de la pirámide estaba el Tlacatecatl, el generalísimo, uno de los tipos con más poder en todo el imperio. Ok, ahora hablemos del equipamiento. Y por favor, quítense de la cabeza la idea de que eran solo palos y piedras. Para nada. Estamos hablando de pura ingeniería letal. Cada arma estaba diseñada a la perfección para su estilo de combate. Y ojo, no solo para matar, sino para lo que era más importante para ellos: incapacitar y capturar. Ya aquí tenemos a la estrella del show, el legendario Macuacitl. Imaginen un bate de madera dura, pero con navajas de obsidiana súper filosas incrustadas en los bordes. Y cuando digo filosas, me refiero a que la obsidiana puede tener un filo más delgado que un bisturí de acero. Las crónicas españolas cuentan, y no es choro, que de un solo golpe podían decapitar a un caballo. A un caballo. Imagínense el terror psicológico de ver eso. El arma prácticamente ganaba la batalla antes de empezar. Y para los ataques a distancia tenían esta genialidad: el atlat. Es pura física, súper sencillo pero letal. Es básicamente una palanca, una extensión de tu brazo que multiplica la fuerza y la velocidad con la que lanzas un dardo. Un dardo lanzado con un atlat tenía tanta potencia que podía atravesar una armadura de metal de los españoles. O sea, fue su respuesta de alta tecnología contra el acero, y vaya que les funcionó. Y para la defensa, ¿qué se ponían? El Ixcahuipili.
una armadura hecha de capas y capas de algodón prensado y remojado en agua con sal. Suena simple, ¿verdad? Pues era increíblemente eficaz. Era ligera, flexible, perfecta para el clima de acá, y paraba flechas, dardos y hasta los cortes de obsidiana. De hecho, fíjense qué loco, era tan buena que muchos españoles se hartaron de sus armaduras pesadas y calientes y terminaron usando el Ixcahuipilli. ¡Qué ironía! Como ven, el arsenal era una cosa de locos. Pero a ver, quiero que me digan, de todas estas armas, ¿cuál se les hace la más brutal? ¿El macuahuitl que partía todo a su paso o el atlal que perforaba cero? Pónganlo en los comentarios, quiero ver qué opinan. Bueno, ya vimos que las armas eran de otro nivel. Pero un arma no sirve de nada si no sabes cómo usarla. Y ahí, en la estrategia, es donde los mexicas realmente brillaban. Sus batallas no eran un ahí se va, un todos contra todos. No, no, no. Eran como una coreografía mortal, súper disciplinada, donde se ganaba con el cerebro tanto como con la fuerza. Imagínense estar en medio de la batalla, un caos total, sin radios, sin celulares. ¿Cómo se comunicaban? Pues con una orquesta de guerra. El sonido de los caracoles gigantes daba la señal de ataque. Los tambores marcaban el ritmo para avanzar juntos. Y cada escuadrón tenía su propia bandera para que los generales supieran qué estaba pasando. Pero no solo era organización, también eran maestros del engaño. Su jugada favorita era la falsa retirada. Hacían como que se echaban a correr, el enemigo los seguía y ¡zas!, caían en una emboscada. Puro inteligencia militar. Y aquí llegamos al punto que lo cambia todo, a la regla de oro que definía su forma de pelear. El objetivo principal no era matar, era capturar. ¿Por qué? Por dos razones súper importantes. Primero, la religiosa. Necesitaban prisioneros para los sacrificios, para mantener contentos a los dioses. Y segundo, la social. Como ya dijimos, capturar gente era la forma de subir de rango. Esta idea de capturar, no matar, moldeó todas sus armas y todas sus tácticas. Claro, un ejército no se mueve por arte de magia. Detrás de cada guerrero había todo un sistema, una red de logística impresionante que hacía que la maquinaria de guerra siguiera funcionando. Y entender esto es clave para entender por qué eran tan poderosos. Piensen en esto, las mujeres muchas veces iban con el ejército, no solo para cocinar y llevar comida, como tortillas y frijoles, sino también para ayudar a cargar las armas. Todo un equipo. Y hablando de armas, en la mismísima Tenochtitlan tenían el Tlacochcalco, que era como un arsenal central gigante. Ahí se fabricaban y guardaban miles y miles de armas. Toda una industria de guerra para mantener al ejército siempre listo. A ver, vamos a hacer una pausa rapidita. Si hasta este punto ya aprendieron algo nuevo o simplemente les está gustando este clavado en la historia, no se olviden de dejar un me gusta. De verdad ayuda un montón a que más gente conozca este pasado tan increíble que tenemos. Bueno, y ya para ir cerrando, chance se preguntan, ¿y a mí de qué me sirve saber todo esto de un ejército de hace 500 años? Pues porque su historia no es solo para un libro. Es un espejo de disciplina, de organización y de una forma de ver el mundo que construyó una civilización impresionante. Yo creo que esta frase lo resume perfecto. Cuando entendemos la disciplina de estos guerreros, entendemos la fuerza de nuestra propia historia. Comprender cómo pensaban y cómo se organizaban es entender la columna vertebral de ese imperio. Y esa fuerza, esa capacidad de aguantar y de organizarse, es parte de lo que somos. Conocerlo nos da motivo más para estar orgullosos de dónde venimos. Pero bueno, esto no acaba aquí. La historia de nuestro país está llena de cosas alucinantes que a veces se nos olvidan. Así que ahora les toca a ustedes. Díganme en los comentarios qué otra parte de nuestra historia les gustaría que exploremos. ¿Hablamos de la medicina prehispánica o de cómo construyeron Tenochtitlan? Ustedes mandan, su curiosidad es la que nos guía. Y ya, antes de que se vayan, no se les olvide el ritual para que esta comunidad siga creciendo. Si les gustó, dejen su me gusta, compártanlo con esa persona que cree que todo esto es solo de películas para que conozca la historia de verdad. Obvio, suscríbanse para que no se pierdan lo que viene. Y lo más importante, denle clic a la campanita para que les avisen cuando subamos el próximo capítulo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Me encanta poder compartir estas historias. Nos vemos en la próxima. Cuídense.